Después de la revelación amorosa de Ayano Kyoji hacia Hiyori, llegamos al tan esperado verano. Y como en los anteriores años, todo el tercer año escolar es enviado a la isla deshabitada. Pero esta vez tendrán que sobrevivir y enfrentarse en un Battle Royale con armas, en el cual la clase perdedora sufrirá una expulsión. ¿Podrá la clase de Ayano Kyoji ganar y recuperar su posición en la clase A? Mira el resumen para descubrirlo. Recuerda que tienes en mi canal los 2 volúmenes anteriores junto con el resumen de todo el segundo año. Prólogo. El monólogo de Shina Hiyori. Sintiendo la brisa rozar mi piel, recordé aquel día, frente al edificio escolar, el cielo del atardecer que pasé junto a Ayano Kyoji. Para mí, ese es un recuerdo hermoso y irreemplazable. Sin embargo, no pude dar el paso más. Me gustas. Al final, no pude decir esas palabras. No obstante, creo que fue lo correcto. Porque Ayano Kyoji y yo estamos en diferentes clases. Porque somos enemigos. Si nuestras clases pierden en este examen especial, la brecha se agrandará aún más. Esta es la encrucijada final para decidir si podemos llegar a la clase A. Ya lo tenía claro. Este es el camino que yo misma elegí, tras tomar la decisión de que debía derrotar a Ayano Kyoji. Pero cuando pienso en cómo hacer que Ayano Kyoji sea derrotado, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? En este examen especial, vi al mismo tiempo los caminos de la supervivencia y la expulsión. Pero la tristeza brota naturalmente de mi corazón. Estoy sola, contemplando el vasto mar. Me doy cuenta de ello y lo observo en silencio. Otra vez parece que no podré ser útil a la clase. Parece que voy a perder incluso la batalla final. Lo siento, Riwen. Lo siento, Ayano Kyoji. Por favor, perdonadme por ser tan patética y débil. Y por favor, cuidaos mucho, por favor. Aunque estemos lejos, mis sentimientos nunca cambiarán. En este mundo sin nadie más, completamente sola, esa será mi verdad. Hasta que suene el silbato que marque el final, seguiré contemplando el horizonte sola, sin ser capaz de hallar la respuesta. Pero quizás alguien encuentre esa pequeña llave escondida en el fondo del bosque. Capítulo 1. Inicio. Examen especial del juego de supervivencia. A finales de junio, subidos a bordo de un gigantesco barco, toda la escuela se dirige a un lugar ya conocido por algunos. Una gigantesca isla deshabitada se ve en el horizonte, la misma a la que fueron el año pasado. Caminando por la proa, Ayano Kyoji se encuentra con Hashimoto, a quien ve bostezando y murmurando. Bueno, pues me pregunto qué tipo de examen complicado y molesto nos espera este año. Uniéndose a él, observan a los alumnos de primer año, que eran los que estaban más en guardia. Hashimoto menciona que es extraño que les dieran nueva ropa de gimnasia justo en este evento. Pero, antes de poder seguir quejándose, una voz retumba por el barco. Llegaremos a la isla deshabitada en breves. Como informe anteriormente, los estudiantes de tercer año deben dejar todas sus pertenencias personales en sus habitaciones y no podrán llevar nada consigo. Por favor, pónganse la ropa de gimnasio designada y prepárense para desembarcar. Ayano Kyoji mira a Hashimoto y dice: vaya, el hecho de que todavía no hayan llamado a los de primero y segundo, ¿significa eso, por casualidad, que no van a desembarcar en la isla deshabitada de inmediato? Recordad que literalmente el 60% de los que ven los resúmenes no estáis suscritos. Si queréis que estos vídeos sigan, necesito vuestro apoyo. Así que suscríbete y comenta. Unos minutos después, al hacer el desembarco, el paisaje de la isla se extiende, pero con algunos cambios respecto al año pasado. Varias obras y algún que otro sendero nuevo se puede observar a simple vista. Reuniéndose con cada profesor, Chie Ardidomilla dice: Nakanashi, de la clase D, estará ausente por problemas de salud. Será la única que falte el examen. Con esto dicho, pasamos a la explicación del examen. Y pequeña pausa. El examen es bastante largo de explicar, así que lo resumiré. Pero os dejaré por pantalla las imágenes con la explicación más extensa. Y otra cosa, muchos me pedís que los resúmenes os diga mi opinión de algunas partes. Pero gente, para algo subo, nada más salir el volumen, el análisis de 20 minutos donde tenéis mi opinión al completo de cada escena. Y ya que estoy, recordaros que hago directos en Twitch. Ahora, por ejemplo, estoy viendo la 4ª temporada de Kote en directo, pero también hago directos los jueves viendo Re:Zero, los viernes viendo Tensura y los sábados y domingos haciendo un poco de todo. Y viendo animes que la gente patrocina. Así que te espero en los directos. Si quieres apoyarme, te recomiendo y te agradezco mucho que te pases por ellos.
volviendo al examen. Este será más corto que su predecesor. 4 días y 3 noches, donde cada clase se enfrentará al resto en un combate de paintball por toda la isla. Con sus nuevos trajes de deporte y unas pulseras, si una bola impacta en ellos, la pulsera sonará, marcando su eliminación. Hay bastantes normas y reglas, así que las simplificaré. Cada clase tendrá un comandante, que estará en F14 y no podrá ni ser atacado ni atacar. Este comandante tendrá una tablet donde podrá ver el GPS de todos los alumnos de tercer año, pero solo se actualiza cada 5 minutos, así que no podrá ver los movimientos en tiempo real. También tendrá la posibilidad de activar una habilidad táctica, donde durante 30 minutos la clase dejará de actualizar su posición GPS. Esto lo podrá usar una vez durante el examen. También podrán hacer 3 veces durante el examen eso mismo, pero solo con el GPS de un estudiante. Además del comandante, se elegirán a 3 estudiantes que tendrán el rol de VIP, con el cual no podrán usar armas, pero se podrán comunicar con el comandante. Además de eso, habrá 2 analistas y un scout, que tienen habilidades útiles, pero sin más. Después de explicar esto, Mashima Sensei dice: cada VIP que sobreviva para el final de la prueba sumará 100 puntos, y cada estudiante sumará 1 punto. Si los 3 VIPs son eliminados, la clase se considerará eliminada en su totalidad y un alumno será expulsado. Estos son los puntos que se ganarán o perderán en función del puesto en el que acaben. Acabando su explicación, Mashima llama a un grupo de hombres para que comiencen a traer todo. Ayano Kyoji, al oír las reglas, se sorprende de lo indulgente que es el examen, al menos para lo que podría haber sido. El verdadero problema es otro. Hashimoto se pone delante de todos y dice: bueno, ¿alguien aquí ha jugado alguna vez a paintball o sabe algo del tema? Pero nadie había usado antes un arma. Por suerte, no eran muy difíciles de usar. Pero, a diferencia del examen anterior, si alguien se quitaba el reloj o se rompía, había que ir a la base de inmediato o podría acabar descalificado. Además, al igual que la anterior isla, cada cierto tiempo aparecerán en la isla suministros que cada clase necesitará para sobrevivir, y a la vez, varias casillas de la isla se irán eliminando. Y si alguien está en ellas por más de 5 minutos, será eliminado. Esto con el objetivo de ir reduciendo el tamaño del juego. Mientras debatían la estrategia, Mashima les anuncia que tendrán a su disposición varios tipos de armas. Y después de hacerles un jodido anuncio de la teletienda, ya que estas armas y equipos son por una empresa externa en la escuela que pagó para patrocinar el evento, Mashima les dice la última cosa, y es que si disparan a alguien fuera del tiempo de juego o disparan a alguien después de ser eliminados, tendrán una fuerte penalización. Además, harán un sorteo para ver en qué casilla sale cada clase. Con esto dicho, cada clase se pone a elegir los roles y se va a su casilla designada. A ellos les tocó E12, a Ryuen C12 y a Horikita G12. Por último, Ichinose está en I12. Vaya, apenas hay comida. No es menos de lo que se necesita para un día, murmuró Shiraishi. Según estas reglas, si seguimos huyendo, no perderemos de momento. Las bolas de pintura no se gastan a menos que luchemos. Pero el problema de la comida es inevitable. Ayano Kyoji dice que hay algo más importante que eso, y es que tienen que decidir los VIPs y el comandante. Además de eso dice: hay algo que quiero hablar antes de que comience el examen. Si quedamos últimos, habrá un expulsado. Quiero dejar por adelantado quién será el expulsado en caso de que perdamos. Esto genera incomodidad en todos. Aunque bueno, tenemos al autista de Morishita que dice: parece que la política de Ayano Kyoji Kiyotaka ya está decidida. Entiendo su decisión, sin siquiera recibir una explicación por su parte. Si acabamos recibiendo la sanción, Hashimoto Masayoshi será el primer sacrificio para proteger a los compañeros de clase. Sí, esta sería la conclusión más justa y equilibrada. Inconscientemente, Hashimoto responde: ya veo, si ese es el caso, ¡una mierda! ¡Y una mierda voy a aceptar, por Dios! ¡Déjame en paz! Fui un idiota por siquiera pensar en escucharte con seriedad por un segundo, Morishita. Para cortar esto y volver a encaminar la conversación, Ayano Kyoji levanta la mano. Si acabamos recibiendo la sanción, yo asumiré ese papel. Al escuchar esta declaración, incluso Mashima se sorprende. Asumir la responsabilidad de la derrota precisamente porque soy el líder. Suena bien si lo digo así, pero la razón es otra.
Para bien o para mal, soy un extraño. No han pasado muchos días desde que entré a la clase. Si yo, que me uní para llevar a la clase a la victoria, en cambio, nos llevo a una derrota, entonces asumiré esa responsabilidad. Eso es lo lógico. Aunque muchos tienen dudas y Hashimoto se opone a esto, Ayano Kyoshi deja como testigo a Mashima, que si pierden, él será el expulsado. Ahora, Ayano Kyoshi tenía claro que ser el comandante no era una buena idea. Poner a alguien como Morishita, en cambio, daría muchos mejores resultados. Ella es alguien capaz y perspicaz. Tan perspicaz que sin que Ayano Kyoshi hablara de nada, ella dice: si me estás pidiendo que asuma el papel de comandante, lo rechazo respetuosamente. Aunque no hayas dicho nada, tus ojos te delatan. Con esta respuesta contundente viene su justificación. ¿El motivo? Porque voy a participar como guardia. Cuando veo la isla deshabitada, mi vieja sangre se agita sin remordimiento. Sí, en aquel entonces era conocida y temida como el Amazonas del bosque. No, es una vieja historia, por favor, olvídalo, no vale la pena discutirlo. Viendo que le estaba dando su ataque de esquizofrenia, Ayano Kyoshi vuelve a pensar en quién debería ser el comandante ideal. Detrás suyo, alguien le toca el hombro. Ayano Kyoshi, si no sabes quién nombrar comandante, ¿podrías dejar que yo me encargara? Esa era la voz de Shimazaki. Él piensa un rato y decide aceptar su solicitud. Con esto, elige a los 3 VIPs, que son Takemoto, Yuki y Nishikawa. Antes de separarse del comandante, Ayano Kyoshi le dice: escucha, por trivial que sea, quiero que informes, sin dudar, de cualquier cosa que parezca extraña o inusual. Shimazaki asiente y dice que le comunicará a Yuki cualquier cosa importante. Y con esto pasamos al capítulo 2, titulado Ataque sorpresa. La estrategia nada más comenzar era clara. Ayano Kyoshi dice: avanzaremos al norte y seremos los primeros en cruzar G8. Existe la posibilidad de desplazarnos a la zona F13, justo al lado del cuartel general. Pero si las clases A y B lo ven y nos persiguen, podríamos acabar acorralados en D14, D15, E14 y E15, perdiendo toda nuestra ruta de escape. Mientras avanzaban, Shimazaki contacta a Shiraishi para informarle que Matsushita, Kaneda e Ichinose son los líderes enemigos. Esta noticia sorprende a Ayano Kyoshi. No esperaba a Matsushita como comandante. Al entrar a E11, una leve vibración salió del reloj. Parece que esto pasará cada vez que entren y salgan de una zona. Unos minutos después, Shimazaki volvió a informar. La clase B va hacia C11, la A hacia G11. Por ahora el peligro de una emboscada doble está descartado. También Shimazaki menciona que la clase D se está dirigiendo a J12 manteniendo las distancias. En esta situación, Ayano Kyoshi dice: el plan es simple, no quiero hacer nada que le dé a otra clase la oportunidad de beneficiarse de nuestro conflicto, por lo cual, viendo la situación, nos detendremos ahora. Pasados unos minutos, la VIP Nishikawa informa. Dicen que la clase A se dirige hacia el norte a una velocidad constante. Todas las señales GPS de la clase B se han alejado un poco de nosotros hacia el noroeste, aunque están cerca de B10. Ante esta situación, Ayano Kyoshi decide hacer un movimiento arriesgados. Mientras están quietos, practicarán cómo usar las armas que les habían dado. También usarán una estrategia de darle armas a los VIPs vacías, para que el rival no sepa quiénes son los VIPs. En el transcurso de esta discusión, Yuki les dice que Shimazaki ha visto que un punto de la clase A se está alejando de la clase. Ayano Kyoshi le dice que usen uno de sus puntos de búsqueda para confirmar quién es. Y efectivamente, es Koenji para sorpresa de nadie. Por cierto, no lo he mencionado, pero antes cuando Ayano Kyoshi ha detenido al grupo, alguien se había puesto a tirar de su manga. Él dice: vaya, ¿ya estás cansada, Morishita? Estás completamente sin aliento. No es como eso, es que esta mañana tenía un exceso de energía y estuve corriendo a toda velocidad por el barco durante aproximadamente una hora. Quizás por eso he acumulado un poco de fatiga. Pensando en lo ridículo que sonaba eso, lo ignoró. Ayano Kyoshi pidió actualización del resto de clases. La clase A avanzaba hasta G8. Koenji estaba por I9 perdido, y la clase B de Riwen se había detenido como ellos. Al escuchar esto, Ayano Kyoshi se dirigió a todos de forma casual y dijo: sé que parecerá extraño, pero en este examen debemos aspirar al puesto número 2. Atónitos, Kito dice: ¿no te sientes confiado para ganar el examen? Pero Ayano Kyoshi le responde: la razón es simple y clara.
creo que podemos darle el primer lugar a la clase de Ichinose. Como todos sabéis, no es fácil reconstruir esta clase, que en el último año ha caído a la clase C, y en este estado elevarla a la clase A. Creo que todos ustedes pueden entenderlo, dado su pasado, en el que prácticamente se habían rendido. Si queremos ganar, no podemos jugar en un 1 contra 3. Si ponemos a la clase de Ichinose de nuestro lado, podremos superar a la de Horikita y Riwen. La mirada de Hashimoto se heló al escuchar esto. Oye, Ayano Kyoshi, creo que esto no es el sitio ideal para... Pero Ayano Kyoshi siguió explicando su estrategia. Una alianza para darle ventaja, donde ambos se cederían el primer lugar en los exámenes a la clase que estuviera más abajo. Eso sería hasta llegar a la clase A y B. Una vez lleguen a ese punto, romperán la alianza. La reacción general fue de descontento total. Regalarles a otra clase la victoria para hacer una alianza que no sabían si iba a dar resultados era algo que no muchos aceptaron. Pero Ayano Kyoshi tenía eso en mente. En su cabeza pensó, las opiniones negativas y las críticas a la alianza eran cosas que podrían revertirse fácilmente, con un simple cambio de perspectiva. Todo lo que tenía que hacer era hacerles sentir que lo que creían que no necesitaban era, de hecho, lo necesario. Ahora que la semilla ya está puesta, solo hay que darle forma. Después de pensar eso, parónse con las discusiones diciendo que volverían a hablar cuando terminen el examen. Justo entonces, sopló una leve brisa. El sonido de los árboles susurrando. Al mismo tiempo, Ayano Kyoshi percibió vagamente otros sonidos a lo lejos. Nadie más lo notó, por supuesto. Hasta hacía un momento, habían estado completamente tranquilos, escuchando los informes de Shimazaki cada 5 minutos sobre la ubicación de las otras clases. En el fondo, nadie quería entrar en combate tan pronto. Esa suposición había generado un descuido. Hashimoto notó el cambio de actitud de Ayano Kyoshi, pero antes de poder preguntar, Ayano Kyoshi gritó: ¡corran todos ahora! ¡Es una orden! Inmediatamente después, el entorno estalló como si se hubiera puesto a hervir de repente. Los gritos de la clase B resonaron por el bosque. ¡Ahí está la clase C! ¡Fuego, fuego, fuego! Unos segundos después, las balas comenzaron a llover del cielo. Aunque los árboles bloquearon la mayoría de balas, a los pocos segundos del combate, pitidos comenzaron a sonar. Uno tras otro, los miembros de la clase C eran eliminados sin siquiera entender qué estaba pasando. Hashimoto tomó el mando dando órdenes de reagruparse, mientras que Kito tomó la decisión de sacrificarse. Él pararía el inminente asalto que les venía y distraería a todos él solo. Mientras el caos cada vez crecía, la clase C huyó del lugar. Llegados a F12, todos se calmaron, pero rápidamente varios miembros saltaron. Tienes que estar bromeando. El examen acaba de empezar. ¿A cuántos acaban de eliminar? Sí, no. Takemoto, date prisa. Dile a Shimazaki que informe de la situación. ¿Por qué ha dejado que la clase B se acerque tanto? Ayano Kyoshi ya sabía la respuesta de eso antes de que lo preguntaran. Shimazaki dice que la clase B no se ha movido. Calmaos, por favor. La respuesta es muy sencilla. La clase de Riwen mantuvo la distancia después de la salida, para que pareciera que evitaban el enfrentamiento. Estaban lejos durante las 3 primeras actualizaciones del GPS, pero todo era una farsa. Teniéndonos convencidos de que nadie buscaría el enfrentamiento, quedaba que su comandante activara la táctica, desactivar todos los GPS, antes de la siguiente actualización. Mientras explicaba esto, varios miembros preguntaron si no deberían seguir corriendo. Él lo negó, diciendo que si presionaban más, acabarían exhaustos. Al igual que es duro para nosotros, también es difícil para ellos que todo el grupo nos persiga. La prueba es que ni siquiera podemos verlos. Después de decir esto, se dirigió hacia Hashimoto y le informó que había 3 alumnos que se habían separado e iban a la deriva. Ayano Kyoshi los dio por perdidos. Aunque nuestra situación es complicada, no es como si nuestra oportunidad de ganar hubiera desaparecido. Si eliminan a uno de nuestros VIPs, solo tenemos que eliminar a 2 de los suyos. Si 2 de nuestros VIPs son derrotados más tarde, tendremos que eliminar a todos. Por ahora, nuestra prioridad es alejarnos de Riwen. Toda la situación era un caos de discusiones, pero cuando Ayano Kyoshi dirigió su mirada a Yuki, ella lo miraba con una expresión apacible. No había rastro de ansiedad en su actitud ni en sus gestos. En todo caso, parecía estar disfrutando de alguna manera la crisis actual. ¿Por qué? ¿Cuál era la fuerza motriz detrás de ese pensamiento? Una leve sensación de inquietud comenzó a brotar dentro de Ayano Kyoshi, pero la tuvo que dejar de lado por ahora. Y sí, chicos, otro día más teniendo razón que Yuki es Yuki. Otro día que Blesse tiene razón en sus teorías. Nada nuevo.
Volviendo al volumen, una vez en calma, recibe los reportes de bajas. Han perdido a 18 alumnos y uno de ellos es un VIP. Morishita señala a Yano Kyoshi y dice: el culpable de esta situación es Ayano Kyoshi Kiyotaka, un verdadero líder. Le habría dicho al Koman. Mientras decía eso, Ayano Kyoshi levanta su rifle apuntando a Morishita. ¡Ayano Kyoshi! ¡Espera! ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar la frase, Ayano Kyoshi la agarra por el hombro, moviéndola hacia él, y apretando el gatillo, dispara al bosque. Casi al mismo tiempo, Kondo de la clase B, que había salido silenciosamente en las sombras, recibe una sola bala en el pecho. Kondo, que había intentado tener una emboscada silenciosa, se quedó allí atónito. ¿Cómo? ¿Te diste cuenta de que estaba ahí?, murmuró Kondo, a lo que Ayano Kyoshi respondió: debías de estar bastante agotado, no fuiste capaz de silenciar completamente tus pasos. También ayudó que yo fuera tu objetivo principal, no cualquiera. Perder el tiempo tratando de alinear el tiro perfecto fue tu perdición. Con esta nueva emboscada, Ayano Kyoshi dio la orden de seguir en movimiento, ya que aún no habían pasado los 30 minutos. Yendo un poco en el pasado, en la zona de comandantes tenemos a Ichinose, quien rápidamente se da cuenta del comportamiento inusual de la clase B. Sus GPS ya no se actualizaban, y además su comandante no paraba de comunicarse. Estaba claro que algo planeaban. El problema era que no tenía forma de comunicarse con Shimazaki en la base. Ella literalmente se quedó mirándolo fijamente como una psicópata para ver si era capaz de darse cuenta. Pero nada, Shimazaki estaba tan metido en el mapa que era imposible advertirle del peligro. Y pocos minutos después pasó la emboscada, así que Ichinose cogió su radio y dijo: quiero que me escuchen con mucha atención, a partir de ahora. Y con esto pasamos al capítulo 3, titulado La presión invisible. Desde el punto de vista de la clase B, el razonamiento de Riwen para tomar el gran riesgo de gastar el as bajo la manga era simple. Cuanto más se alargara el examen especial, más tiempo tendría Ayano Kyoshi para pensar. Riwen había podido descifrar las reglas del examen, así que no se lo pensó y realizó el ataque sorpresa. 18 personas en total, no está mal. Además, un VIP. A su lado, Katsuragi murmuraba los resultados del ataque y decía: Kondo y Komiya persiguen a la clase C y no han vuelto. Al ver las posiciones, Riwen le contesta: Kondo será eliminado con lo cerca que está de la clase C. Komiya se ha perdido, así que manda 10 personas con un VIP a por él. Katsuragi le pregunta si es una buena idea, pero Riwen lo afirma. Si mandan solo al VIP, usarán la táctica y descubrirán quién es uno de sus VIPs. Pero él murmura: mierda. Si la emboscada hubiera sido un éxito total, habría planeado darles caza hasta que fueran aniquilados. Pero ese desgraciado de Kito aguantó más de lo que esperaba. Riwen lo sabía. Todo esto no tenía sentido si él no era eliminado. Incluso aunque esa emboscada solo hubiera eliminado a uno, si acababan con Ayano Kyoshi, la victoria era suya. Al menos así lo estaba viendo Riwen. Volviendo con Ayano Kyoshi, una hora después del examen, a las 10 en punto, comienza el primer evento. Yuki toma conexión con Shimazaki y a los segundos dice: hay 10 eventos en total para la primera ronda. Primero leeré las ubicaciones: B7, D14, E5, G7, G13, H9, J12, L14, M4 y por último, N7. Ayano Kyoshi dice: bien, empezaremos por asegurar G13 y D14. La unidad principal se trasladará a G13 y formaremos un destacamento separado con 4 personas para escoltar a nuestro VIP, Takemoto. También menciona que H9 son suministros de comida, pero dada la cercanía de la clase A y B, no sería una buena idea ir. Dando por decidido el plan, Ayano Kyoshi ve que Yamamura tiene un rostro algo ansioso. ¿Qué ocurre, Yamamura? Si hay algún problema, te escucharé, no te preocupes. Es solo que da miedo. Si me separo, no tendré ni idea de dónde están mis aliados, ni dónde está el enemigo. Ayano Kyoshi, sin mucho problema, la calma. Mientras fuera capaz de usar el arma y disparar al enemigo, ya sería útil. Así que él la convence que no se tiene que preocupar. En cuanto a la clase A, está igual que Ayano Kyoshi, evitar H9 y dirigirse hacia G7 para asegurarse. Ese es el plan al que han llegado. Mientras se mueven, Horikita comenta con Sudo y Hirata sobre la derrota inicial de Ayano Kyoshi. Y esto es algo que se repetirá bastante en este volumen. Nadie da crédito a que Ayano Kyoshi se ha derrotado con tanta facilidad. Incluso Sudo llega a decir: ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de que sea parte de la estrategia de Ayano Kyoshi? Por ejemplo, para reducir la molestia de recolectar comida. Vamos, que aquí todo el mundo está delirando completamente. Y no solo eso, todos sienten miedo y respeto por el simple
hecho de enfrentarse a Ayano Kyoshi. Después de sus hazañas en el segundo año, tenerlo en contra en un examen tan importante como este es una situación incómoda. Horikita murmura, aunque su número se ha reducido a la mitad, sigo sintiendo esa presión invisible. Sudo dice, yo siento lo mismo. De hecho, precisamente porque han perdido a la mitad de su gente, siento que van a remontar con alguna jugada descabellada. Aunque en esas dudas, Sudo coloca tímidamente su mano sobre el hombro de Horikita. Él dice, bueno, centrémonos. Incluso si es una pelea directa, aplastaremos a cualquiera. Y con estas palabras, todo el grupo retomó su camino hacia el evento de G7. En cuanto al grupo de Ayano Kyoshi, los suministros de G13 y D14 fueron recolectados sin mucho problema. Estos eran básicamente artículos de primera necesidad y munición. La clase de Riwen fue a por otros dos objetivos, lo mismo con la clase de Ichinose. Estaban en un empate de suministros. Con estos, los siguientes eventos fueron pasando sin mucho altercado. La clase B dominaba el centro del tablero, impidiendo que otras clases se acercaran. Morishita, mientras decía que eran acosadores, dice: Ayano Kyoshi Kiyotaka, podrías lanzarte tú solo y aniquilar a la unidad enemiga, ¿sabes? Si fuera yo, la llamada Amazonas de la Selva podría acabar fácilmente con 100 de ellos. Algo exasperado de oírla, Ayano Kyoshi centra su atención en otra cosa. Para el último evento del día, los suministros apenas han aparecido en 9 puntos, y rápidamente Ayano Kyoshi ve que pelear es la única opción. Nos quedaremos en la zona sur y aseguraremos los suministros. Iremos a por D12 y 10. Al menos tenemos que asegurar uno de esos suministros. Varios alumnos de la clase C cuestionan si esto es una buena idea. Abarcar tanto con tan pocos alumnos es peligroso. Ayano Kyoshi responde: las otras clases son las que necesitan desesperadamente suministros en estos momentos. Si nos agrupamos, solo las estaremos ayudando. Desafortunadamente, no hay tiempo para debatir. Este será el plan que elegiremos. Yo iré solo a I-10, el resto de la clase irá a D12. Al oír esto, Hashimoto se sorprende y le pregunta si es una buena idea. Ayano Kyoshi le responde: Takemoto, Hashimoto y el resto de ustedes diríjanse de inmediato al área designada. Encuentren el evento y aseguren los suministros. Después nos reagruparemos en 1 hora o 1 hora y media en el punto principal de F12. Sin embargo, si otras clases nos rodean ahí, no tendremos vía de escape. Por lo tanto, si el comandante da la señal, designo H12 como punto de encuentro secundario. Si los de la clase B los atacan mientras recogen suministros, solo deben enfrentarse a ellos si no son más de 10. En cuanto vean que son más, pueden retirarse sin problema. Unas horas después, a las 6 p.m., Ayano Kyoshi se reúne con el grupo. Aunque él había podido coger los suministros, Hashimoto le informa que un gran grupo de alumnos de la clase B se les acercó, así que tuvieron que abandonar la misión. Unas horas después, en el horario de descanso, toda la clase C se había instalado. Mientras un grupo hablaba en la hoguera, Ayano Kyoshi se acerca a una tienda. Tengo un pequeño favor que pedirte, Shiraishi. ¿Tienes un momento? A los pocos segundos, una misteriosa chica rubia salió de la tienda preguntando qué ocurría. Me gustaría hablar un momento. ¿Tienes tiempo? Ella aceptó sin problema, aunque su compañera de tienda, que los había oído, miraba a Ayano Kyoshi con una sonrisa mientras murmuraba: no es eso que creo, ¿verdad, Ayano Kyoshi? Él le dice que es por tema del examen, pero no parece convencerla mucho. En el bosque a solas, Yuki le pregunta qué ocurre. Él dice: si hay algo de mis órdenes y acciones de hoy que te haya hecho sentir incómoda, quiero que me lo digas. Estoy empezando a tener dudas sobre cómo proceder a partir de ahora. Ella se sorprende y dice: vaya, es bastante inesperado que albergues tal inquietud y dudas. Al oír esa palabra, Ayano Kyoshi la mira fijamente a los ojos y piensa: inesperado. Esa única palabra de Shiraishi, incluida casualmente en la frase, al oírla he sentido como una nueva sensación de inquietud. La sensación que me transmitió Shiraishi justo después del ataque sorpresa ha comenzado a amplificarse. El resultado de ese ataque hizo que incluso Hashimoto se preocupara. Por el contrario, Shiraishi no mostró ninguna duda de que pudiéramos perder. Aunque pensó esto, decidió dejarlo e ir al tema principal. Y es que, aunque él hizo un error, su dulce y atenta mirada no parecían haber perdido ni un poco la confianza en él. Era algo extraño. Aún así, tendría que usar esa confianza para beneficio de la clase. Después de hablar de cierto tema, ambos regresaron. Shiraishi volvió a su tienda. Mientras, él la veía alejarse y pensó: Shiraishi, con quien conversé por primera vez a solas en un salón de clases. Esa escena, sin duda, fue un regalo del azar.
Pero me pregunto si lo mismo ocurría con nuestros otros encuentros. Aún era junio, solo habían pasado unos 2 meses desde que estaba con alumnos de la clase F. No hemos tenido ningún contacto durante nuestro primer y segundo año. Lo normal sería tener ciertas dudas o estar alerta después de mi fracaso. Entonces lo tenía claro. Ella era normal. Y más importante, ¿por qué le sorprendió que yo, como líder, sintiera ansiedad e incertidumbre? Era un estudiante bastante capaz. Esa afirmación no la habría podido hacer si no me hubiera conocido antes de que llegáramos a tercer año. Asuka Shiraishi, ¿tú realmente quién eres? Aunque esto fuera algo trivial, aún así, Ayano Kyoshi se propuso no olvidarlo y guardarlo en su memoria para el futuro. Y con esto pasamos al capítulo 4, titulado Un encuentro fortuito. A las 6 de la mañana, en el campamento de la clase B, Riwen se despertaba el primero para revisar las posiciones GPS de todos. Aunque su posición era favorable, él no paraba de pensar en cómo actuaría Ayano Kyoshi. No se iba a acobardar. Su objetivo era asediar a la clase C y eliminarlos. Incluso con Ayano Kyoshi estaba segura al 99% que podría ganar. A su lado, Katsuragi, que se acababa de levantar, dice: es extraño, deberían haber quedado destruidos por ese ataque sorpresa, pero al mirar ese mapa, no veo que Ayano Kyoshi muestre ningún signo de debilidad. Riwen lo saluda y dice: es el miedo a no poder ver la cara de tu oponente. Cuanto más fuerte es el enemigo, más fuerte se agita la imaginación, pensando ideas descabelladas sobre lo que podría hacer. Y mirando al cielo, murmura: hoy será un día bastante largo. En la base de la clase F, a las 9 de la mañana, se reanudaba el evento. Cada clase estaba casi igual. Koenji se encontraba en D6 en solitario, así que Ayano Kyoshi dice que simplemente lo ignorarán. Su estrategia será: a menos que las otras clases hagan algún movimiento sospechoso, esperaremos a que ocurra algo. Yendo al punto de vista de la clase B, a las 11 de la mañana se anunciaron los siguientes eventos. Estos eran E4, E9, G8, G11, H5, J8, J13, K3, M12, N9 y O14. Pero además, algo extraño sucedió. Los cuadros más exteriores habían comenzado a cambiar de color, indicando que no se podía ir a esas zonas, lo que significaba que a medida que pase el tiempo del examen, el espacio en la isla se reducirá. Ellos estaban cerca de M12, la clase C en G13, la B en D9 y la clase A en G5. Si las zonas seguían cerrándose, acabarían acorralados. Viendo eso, Ichinose les habla desde el cuartel. Se moverán a O14 y a 2 sitios más, dividiéndose en 3 grupos. Una vez tengan los suministros necesarios, ahí aceptarán tener un combate directo. Mientras tanto, en la otra punta de la isla, la clase B se ha dividido en 2 grupos de 10 personas. El resto se encargará de ponerle frente a la clase C. Uno de estos grupos de 10 se dirige a E9, siendo los suministros más sencillos. 9 soldados y un VIP van a él. Pero otra señal está por el área, Koenji, de la clase A. El grupo, cuando vio a Koenji cerca, subestimó la amenaza, pero su mayor error fue burlarse en alto. Mientras se dirigían al lugar, Komiya disparó al cielo mientras gritaba: ¿dónde estás, Koenji?, en una especie de modo de burla. Pero de repente, otro miembro del grupo cayó al suelo y su reloj comenzó a sonar. Todos estaban confusos, pero a los pocos segundos otra bala golpeó a otro miembro. Todos entraron en pánico mientras disparaban al bosque. Pero ninguna bala alcanzó a Koenji, quien se movía de árbol en árbol. En cuestión de 3 minutos, todos menos el VIP habían sido eliminados. Desesperado, el VIP Morofushi recoge un arma y le apunta. Tú eres la VIP, ¿verdad? Si te resistes, simplemente serás eliminada sin motivo alguno. No sabía que me iba a topar con ustedes. Sin embargo, cuando uno oye voces y disparos tan impropios de este gran entorno salvaje, puede esperar ser eliminado por sorpresa. Y aunque parecía que iba a eliminar al VIP, Koenji dijo que él solo quería probar las armas, no iba a atacar a alguien indefenso. Y gracias a esta extraña bondad de Koenji, la clase B solo perdió lo mínimo. Media hora antes de que esto pasara, en la clase C, Ayano Kyoshi analiza la situación con el cierre de áreas. Aunque huyéramos, tarde o temprano se produciría una pelea. La decisión es clara: atacar en lugar de esperar. Nos vamos ya. Vamos a asegurar los suministros y la comida en G11. Todos se quedaron mudos. Él quería ir directamente a enfrentar a Riwen, quien 100% iba a ir a esa zona. Aún así, no les quedó otra que aceptar y seguir las órdenes del líder.
En el mapa, Ayano Kyoshi ve como 3 GPS de la clase B se han movido, uno a E9, otro a G8 y el principal a G11, lo que significaba que ellos entrarían en combate con su fuerza principal. El plan es simple, pelear por el punto. Si por algún casual los otros 2 grupos regresan y se unen al grande, ellos se retirarán al estar en desventaja. A unos 2 minutos de llegar a G11, Ayano Kyoshi detiene a todos. Muy bien, ahora esperaremos aquí por 5 minutos. Aunque Hashimoto no entendía qué pretendía, él sigue las normas. Y a las 11:25, Ayano Kyoshi da la orden de avanzar y atacar. Matoba, tomarás el mando de la batalla, ya que estás en la primera línea. Algo confuso pero motivado, él acepta, y rápidamente todos comienzan el asalto. Pero a los pocos segundos, las balas comienzan a llover contra la primera línea. La clase B los había estado esperando todo este tiempo. Ellos rápidamente se posicionan. El problema es que los disparos de la clase B eran claramente más precisos que los de su clase. Leían las posiciones y ajustaban los disparos. Al poco de empezar el combate, la clase C había perdido a varios alumnos y retrocedido bastante. El combate era inganable. La clase B tenía mejor entendimiento del entorno y la clase C había comenzado a entrar en pánico por las múltiples bajas. Ayano Kyoshi rápidamente vio que era una causa perdida. Seguir adelante solo empeorará nuestras pérdidas. Hashimoto, nos retiramos. Mientras todos se iban retirando, Morishita se apresura entre líneas, pero en ese momento, un estudiante de la clase B se acerca de más. Morishita grita, ¡cuidado, Yamamura-mi! Y justo cuando agarraba a Yamamura por los hombros, una bola de pintura le dio en la espalda. Parece que esto es el final para mí. Al menos tú debes escapar. Yamamura, casi llorando, dice, no, ¿por qué tendrías que proteger a alguien como yo? Por otro lado, Ayano Kyoshi viendo esto pensó, ¿realmente Morishita protegió a Yamamura? Me pareció que el arma apuntaba a Morishita, y al darse cuenta de que ella era el objetivo, intentó usar a Yamamura como escudo para salvarse, pero falló. Aunque no creo que Morishita hiciera algo así. Bueno, en realidad, tal vez sí que sería capaz de hacerlo. Y con este autismo, la amazona de las selvas queda eliminada del examen, mientras es eliminada los brazos de Yamamura. Con este plan fallido, todos los supervivientes se replegan en H12. Una vez a salvo, Shiraishi les informa que Koenji ha eliminado a 9 alumnos de la clase B. Mientras discuten eso, Motoba entra en la conversación para decir algo inesperado. ¿Sabes, Ayano Kyoshi, sobre la alianza con la clase B? Quizás pienses que es egoísta por mi parte, pero lo entendí. Claramente en nuestra última pelea. No podemos contraatacar, y lo que es más, apenas podemos movernos. Es seguro que el área se reducirá a partir de ahora. La clase A o la clase B vendrán a acabar con nosotros mientras estamos débiles. Así que solo tenemos la alianza como forma de sobrevivir. Al oír esto, Hashimoto la agarra del hombro, diciendo que él piensa lo mismo. El resto de la clase, que escuchaba en silencio, accede sin problema, ya que en el fondo todos sabían que esta era su única forma de sobrevivir en este examen. Y con esto pasamos al capítulo 5, titulado Alianza. Ahora que estaban en las últimas, la clase C toma el plan de aliarse con la clase B, que actualmente estaba en M10. La clase A empieza a converger en F5 al mismo tiempo, y la clase de Riwen mantiene su posición por el centro. Al pasar de las horas, la clase C comienza a acercarse a la clase de Ichinose, quienes estaban en N13. Unas pocas horas después, en el área de L13, ambas clases entraron en contacto. Y bueno, aunque al principio había mucha desconfianza entre ambas clases, pues bueno, el poder de la amistad ganó a todo. Eso y que la clase D, pues, se le da muy bien ser amigables. Bueno, menos Kanzaki, quien, una vez a solas con Ayano Kyoshi, cuando están en la hora del descanso entre días, se le acerca para decirle: ¿por qué propusiste algo tan poco rentable como una alianza con la clase D? No entiendo por qué te has tomado la molestia de ayudarnos y darnos una oportunidad de recuperarnos. Estabas conspirando con Ichinose a escondidas para formar una alianza antes del examen de la isla. No, incluso antes de que llegáramos a tercer año ya lo estabais planeando, ¿no es así? Ayano Kyoshi dice que lo está sobreestimando. Simplemente fueron arrinconados por Riwen y esta era la mejor opción para ambos. Pero Kanzaki, al conocer a su padre, a Tsuomi, tenía una valoración de él extremadamente alta. De todas formas, Ayano Kyoshi le dice que esto es algo que beneficia a ambos en su camino a la clase A. Antes que estar pensando en segundas intenciones sobre la alianza, debería intentar ir a la misma sintonía que Ichinose. Y con esto pasamos al capítulo 6, titulado El verdadero objetivo. Esa noche, en el campamento de la clase
clase B N12, Riwen descansa en su tienda. Otros miembros de la clase B están presentes. Todos miran al mapa. Desde que la clase C y D entraron en contacto, nadie ha sido eliminado. Así que es seguro pensar que han formado una alianza. Su estrategia, después de las 9 bajas inesperadas, tendrá que cambiar. Aunque para su suerte, Koenji ha abandonado el examen antes de que acabe el día. Pero la alianza en el día 3 ha hecho que toda su ventaja desaparezca. Y ahora ellos estaban en una posición desfavorable. Una cosa era segura, no quedaba mucho tiempo. Aún así, Riwen no podía llegar a una conclusión de inmediato. Después de decirles a sus compañeros que esperaran por ahora, Riwen sale de la tienda y comienza a caminar hacia la playa. Estando solo al borde del agua y pensando mientras miraba al mar, Riwen saca un mapa de su bolsillo. Dada la situación actual, ¿qué podría hacer para llevar a la clase a la victoria? Podría ir a por los VIPs de la clase C, pero era muy arriesgado. ¿Qué quiero hacer? No. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que la clase venza. Es algo que deseo con todas mis ganas, pero con la misma intensidad quiero vencer a ese desgraciado Ayano Kyoji. Mientras murmuraba esto, Riwen se giró. Por la playa había una chica caminando en solitario. Vaya, pareces muy feliz tú sola, Hiyori. Saludándola brevemente, Hiyori notó su cara y dijo: escuché que hay muchas posibilidades de que la clase C y D hayan unido sus fuerzas. ¿Qué piensas hacer, Riwen? Nosotros creemos en tus palabras y te seguiremos. Escuchando esto, se ríe brevemente, pero mientras se alejaba, ella lo llamó de vuelta. Riwen, si el comienzo de una novela que estuvieras leyendo fuera desesperadamente pesimista, ¿qué tipo de final te imaginarías? Él se para y después de pensarlo seriamente dice: la mayoría de las historias están hechas para ser convenientes, ¿no es así? Si ese es el caso, ¿no suelen acabar mejorando? Hiyori, con una sonrisa melancólica, dice: es cierto, las obras con comienzos tristes suelen convertirse en la base para representar el renacimiento. Sin embargo, el mundo es muy amplio. Hay muchas obras maestras que son tristes de principio a fin. Es mejor estar mentalmente preparado para cualquier cosa que pueda pasar. No solo para este examen especial, sino también para lo que venga después. Riwen se queda callado por un momento, pero dice: tal vez sea así, pero aún así, me abriré con mi propio poder. Haré lo que sea necesario para derrotar a Ayano Kyoji. Hiyori afirma con la cabeza, pero él sigue. Oye, Hiyori, aunque te obligue a tomar alguna decisión cruel más adelante, ¿todavía me harías caso? Después de que te pidiera algo así, ¿confiarías en mí? Hiyori, sin mostrar sorpresa, le responde que, mientras sea por el bien de la clase, lo hará. Con esto llegamos al día 3. La clase C y D se sitúan actualmente en K13. La clase A está por F5 y la clase B por E12. A las 11 de la mañana, la zona del examen se volvió a reducir. Esta vez solo estará disponible de D4 hasta L12. Simultáneamente los suministros aparecieron. Estos están en D4, D8, D10, E6, F6, G7, H10, I12, J5, K10 y L10. Por desgracia, viendo las posiciones de las otras clases y los suministros, su plan tenía que ser avanzar hacia el centro, ir a la zona de H12. Después de unas horas avanzando, aseguran el lugar. A las 3 de la tarde, las áreas designadas esta vez estaban en el centro. La escuela los estaba empezando a incitar al combate. Ayano Kyoji dice: otras clases pueden atacarnos, pero tendremos que acercarnos hasta H10. Eso será lo mejor para la posición. Poco a poco las horas iban pasando. La clase B N12 no parecía querer moverse. La clase A se había movido hacia G7 a medida que iban saliendo los suministros. Cada vez el combate estaba más cerca, hasta que llegaron las 5 de la tarde. Hashimoto soltó un silbido involuntario al ver que el área se acababa de reducir de D7 a I12. Con esta nueva situación, la clase C y D hizo varios grupos para ir a por suministros, pero Ayano Kyoji se unió a uno de ellos. Esto extrañó a Hashimoto, pero él le dijo: no te preocupes, hay algo que quiero hacer. Vamos a ir a G9. A las 5:25 llegaron a los suministros. Takemoto comprueba cómo está la clase A y B. Después de recogerlos y confirmar que la clase A estaba en G8, Ayano Kyoji se para y dice: la clase A se está moviendo según lo previsto. Ponte en contacto con el comandante ahora mismo y dile que desactive mi GPS personal. Nos veremos en un rato. Con estas palabras comenzó a alejarse mientras murmuraba: no queda mucho tiempo hasta las 6, así que
es hora de darme prisa. En la clase A, esta se preparaba para instalarse para pasar la noche. Por un lado tenemos a Kei y a Horikita, quienes están a solas en las afueras del campamento. Kei la había llamado para hablar sobre la alianza de Ichinose, pero su verdadera razón era otra. El otro día esquivaste un poco el tema. Pero, ¿puedo preguntarte algo más personal? Aunque ahora sean enemigos, ¿te gusta Ayano Kyoshi, verdad, Horikita? Ella inmediatamente contesta: cuando dijiste más personal, ¿te referías a eso? Ya te lo he dicho, nunca me he enamorado de nadie. Kei la mira fijamente y menciona su nerviosismo, y aunque Horikita lo intenta ocultar, Kei lo sabe bien. Entiendo por qué te gusta Ayano Kyoshi, ya que a ambas nos gusta. Pero además, deberías de saber que Ichinose Honami también se ha enamorado de él. Y además, creo que su relación es probablemente más cercana de lo que imaginas. Horikita se sorprende por esto, pero de repente unas voces comienzan a salir del campamento y el sonido de disparos comienza a rebotar por el bosque. Eran las 5:57, apenas quedaban 3 minutos para el descanso. Pero una breve sensación de inquietud invade a Horikita, ya que eso no parecían disparos de práctica. Al llegar, su pesadilla se hizo realidad. Había varios eliminados. Alguien los estaba atacando, pero no sabían quién era. Mientras toda la clase cogía armas y entraba al bosque, alguien gritó: ¡Es Ayano Kyoshi! ¡Ayano Kyoshi irrumpió aquí solo! Detrás de un gran árbol estaba él. Toda la clase comenzó a rodearlo, pero antes de que pudieran, él salió del árbol corriendo. Al verlo salir, varios miembros dispararon, al mismo tiempo que Horikita se daba cuenta de que eran las 6. Y aunque intentó detenerlos, era demasiado tarde. Varios alumnos celebraban la victoria, pero Ayano Kyoshi dijo: parece que son ustedes los que han quedado eliminados, no yo, ya que son más de las 6. Con ese ataque furtivo, Ayano Kyoshi había conseguido aniquilar a 7 miembros de la clase A. Una vez los monitores le habían dado el traje nuevo después de recibir los disparos, Ayano Kyoshi se pone a montar la tienda delante de ellos. Esto enfurece a varios, pero él solo dice: tenía la impresión de que podía montarla donde quisiera, pero ¿estaré molestando de casualidad? De todas formas, aunque mantuviera la distancia y montara el campamento en otro lugar, es obvio que vendríais a rodearme por la mañana de todos modos, ya que tengo que estar en la misma coordenada. Es mejor que ninguno de los dos malgastemos nuestras energías, ¿no creéis? Todos en la clase, incluidos Horikita, quedaron atónitos. Mientras tanto, él simplemente entró a la tienda para dormir. Y con esto pasamos al capítulo 7, titulado El movimiento decisivo. Para este momento, los resultados de cada clase eran estos. Levantándose por la mañana a las 8:40, toda la clase de Horikita rodea el campamento de Ayano Kyoshi. Él tranquilamente desmonta la tienda con la mirada asesina de varios miembros de la clase A detrás suyo. Incluso algunos como Hondo le gritan: ¿crees que puedes escapar de aquí, Ayano Kyoshi? Él, sin hacer mucho caso, sigue guardando todo. El mayor problema de la clase A era que, aunque no quisieran, no podrían bloquear físicamente a Ayano Kyoshi, ya que estarían rompiendo una regla. 10 minutos después, el ambiente cada vez estaba más candente. Otro alumno le grita: ¿qué piensas hacer, Ayano Kyoshi? ¿Crees que podrás escapar de aquí? Mientras le apunta con un arma. Ayano Kyoshi le responde: ¿qué pienso hacer? Nada. Si hay un camino, lo recorreré. Y al decir esto, comienza a caminar hacia adelante. En respuesta, 16 alumnos de la clase A lo siguen. Él llevaba muchísimo equipaje encima. No podría perder a 16 personas de vista tan fácilmente. Y entre ellas estaba Sudo. Al menos, eso pensaba la clase A. Pero a la que el reloj llegó a las 9 en punto, Ayano Kyoshi cambió su postura. Y en menos de un minuto, había dejado atrás a todos los guardias, sin que ni siquiera tuvieran oportunidad de dispararle. A las 10 de la mañana, llegando a H10, Ayano Kyoshi se reagrupa con el resto. Hashimoto y otros salen a recibirlo, mientras informaba de cuál sería su plan en este día final. Ayano Kyoshi piensa: al infiltrarme en la clase A, lo pude entender. Ellos estaban tranquilos. A pesar de la dificultad y el castigo del examen, en su clase faltaba ese ambiente de tensión. Seguramente Horikita prometió que usaría su punto de protección en caso de que perdieran.
Con eso en mente, haré la siguiente jugada. Ayano Kyoshi llama a Kanzaki y a otros miembros. Enviarán a 2 estudiantes a la clase B. Aunque sean eliminados, su misión será dar un mensaje. A las 11 de la mañana, el área se reduce de D8 hasta H12. A la vez de este anuncio, se avisó que cada 2 horas se iría reduciendo el terreno. A las 13 sería de D9 a G12. A las 15 se reduciría drásticamente de D11 a E12. A las 15:30 se reducirá y solo estará disponible E11 y E12. Y a las 16 acabará el examen. Con esta información, algo estaba claro. Iban a tener que atacar. En unas horas no habrá espacio para moverse. Pero el plan de Ayano Kyoshi ya estaba claro antes de esta información. A las 12 del mediodía, en la clase A, que estaba en F9, Michan le comenta a Horikita que acaban de ver que un alumno de la clase C ha sido eliminado en E12 y otro está regresando a su campamento. Horikita se extraña por esto y pide que identifiquen al que sobrevivió. Resulta ser una estudiante con el rango de explorador. Esto extraña mucho a Horikita. Al poco de que vean esto, Michan reporta que la clase C y D se están moviendo hacia G9. Además, la clase B, que llevaba inmóvil todo este tiempo, también se está acercando a ellos. Kushida dice: no puede ser. Podría ser que la clase D y C se hayan puesto en contacto con la clase B, precisamente por este motivo. Viendo esto, Horikita toma una maniobra arriesgada. Nos vamos, lucharemos contra la clase B en E10. Unos minutos después de comenzar a moverse, llega la actualización del GPS. La clase B, al ver el avance de la clase A E10, habían decidido retirarse, y la clase C y D cambió el rumbo hacia el oeste. Con esto llegó a las 13, y la zona se actualizó. La clase A en D11, la B en D12 y la C y D en E10. El combate era inminente. Un VIP de la clase A se retira para atrás, mientras la clase A se prepara para enfrentar a la B. La clase de Riwen avanzó, pero a los pocos minutos Katsuragi se extraña, ya que no estaban viendo a nadie. En ese momento, un VIP de la clase B gritó: el GPS de la clase A y el nuestro se superponen. Han usado su táctica. Riwen ordenó proteger a los VIPs. La clase C y D estaban cerca, así que deberían poder hacer la emboscada sin problema. Pero de repente, alguien gritó: ¡están detrás de nosotros! Unos segundos después, una lluvia de balas cayó. La clase A los había rodeado, y ahora ellos estaban de espaldas. Aunque se pudieron resistir, la clase A les comenzó a ganar terreno en la batalla. Pero ambos equipos perdieron a un VIP, además de varios miembros. Por su parte, el otro grupo de la clase A estaba conteniendo a la clase C y D. Hirata estaba liderando las defensas para impedir que los acorralaran. Volviendo al flanco de la clase B, Sudou era el principal defensor de los VIPs y naturalmente el objetivo de la clase B. El problema fue que mientras iba de árbol en árbol protegiendo a sus 2 VIPs restantes, varios miembros de la clase B se lanzaron a por Satou gritando: ¡ahí está Satou! ¡Eliminadla cueste lo que cueste! Sudou rápidamente se acerca a ella y la protege, pero dice: es extraño, iban directamente a por ti. ¿Cómo han descubierto que eres uno de los VIPs? Algo no está cuadrando. Aún así, con estas dudas, Sudou sabe que no tiene tiempo para pensar. El asedio de la clase B aún seguía presente. Yendo al flanco de la clase C y D, al oír el tiroteo a lo lejos, comienzan a acercarse. Pero al poco de avanzar, varias balas llueven entre los árboles por detrás suyo. Alguien grita: ¡es la clase A! ¡Hirata está aquí, Hashimoto! Hashimoto rápidamente toma el liderazgo y enfrenta a Hirata. Hirata, con una mirada asesina, se mueve y dispara a un nivel muy superior al de Hashimoto. El enfrentamiento era muy justo. Hashimoto iba al límite esquivando las balas. El aumento de la tensión iba creciendo, ya que un impacto directo significaba la eliminación instantánea. La serie de intercambios a una distancia relativamente corta aceleró el ritmo. Las balas rozaban la corteza del árbol y pulverizaban las hojas caídas en el suelo. Hashimoto giró su cuerpo en un ángulo pronunciado, tratando de llegar al flanco de Hirata. Pero él leyó sus movimientos. Bajando su postura, dispara una sola vez desde la cadera y rozó el hombro de Hashimoto. Con esto, Hashimoto pasó a su plan final. Apenas sin balas, toma una decisión. ¿Sabes, Hirata? Ayano Kyoshi dijo que se sentía mal por lo que te hizo. Pensó que si no podía ganar de frente, utilizaría una estrategia sucia. Cuando su voz rompió el silencio del bosque como una piedra rodante, la mirada de Hirata vaciló por un instante. Apostando por esa ligera perturbación mental, Hashimoto saltó, apretó el gatillo con todas sus fuerzas. Pero Hirata se recompuso y disparó un segundo antes. Un pitido sonó del traje de Hashimoto.
La bala de Hirata le había dado antes. Con esto su duelo quedó zanjado. 30 minutos después, y con la táctica de la clase A agotada, quedaban 43 alumnos. En la clase A solo quedaba un VIP. A la clase D le quedaban 2 y a la C 1. Shiraishi, que estaba con Ayano Kiyoshi, le informa que la clase B está presionando F11 ferozmente. De acuerdo, quiero que me escuches bien. Solo en caso de que la clase A sea aniquilada primero, ven a verme después de las 3. Ahora me separaré de ustedes, ya que tengo una misión que hacer. Y con estas palabras comenzó su camino a F11. Y con esto pasamos al epílogo, titulado Demuéstrame lo que tienes. A las 15 de la tarde, la clase A ha perdido a todos sus VIPs y ha sido eliminada. Reuniéndose con Kanzaki y Shiraishi, Ayano Kiyoshi les pide información. Los que quedan en la clase B son Riwen e Ibuki, así como Yamashita y Hashimoto. Su ubicación actual es de 11. Ayano Kiyoshi le responde: bien, entonces quedan 3. Acabo de eliminar a Yoshimoto hace un momento. De la clase C solo quedaban Ayano Kiyoshi, Shiraishi y Yamamura. Ayano Kiyoshi cogió uno de los VIPs de la clase D y fue directo hacia el enemigo. Entrando en la zona de E11, Ayano Kiyoshi ordena al VIP que se esconda. En este punto ya no le era útil. De entre el bosque resonó un grito femenino. ¿Estás ahí, verdad, Ayano Kiyoshi? Deberías estar agradecido que haya venido hasta aquí para pelear. Como esos 3 VIPs de la clase A fueron eliminados, perdí mi oportunidad de derrotar a Horikita. Rápidamente, después de decir eso, comenzó a disparar contra él. Pero Ayano Kiyoshi sabía lo que estaba haciendo. Eso no tenía como objetivo derribarme, sino servir de cebo, para hacerme cubrirme, cortando mi vista y mi oído, para que no supiera la posición de Riwen. En lo profundo de los árboles, la sombra de Ibuki se movió ligeramente. Ayano Kiyoshi pudo comprobar por el rabillo del ojo que había el cañón de un arma escondida. El sonido de una bola de pintura cortando en el aire pasó rozándole en la oreja. La bala venía de detrás suyo y era, obviamente, de Riwen, quien nada más disparar se volvió a esconder entre los árboles. Estando en desventaja, Ayano Kiyoshi finge dejar una apertura. Esta apertura es usada por Ibuki, quien cae directamente en su trampa, y Ayano Kiyoshi consigue eliminarla de 2 disparos. Pero esas balas eran las últimas de su cargador, así que Ayano Kiyoshi comenzó a correr hacia E12. Riwen lo siguió, y al poco tiempo, Ayano Kiyoshi llegó a la playa, un callejón sin salida. Levantando los brazos murmuró: me rindo. Riwen salió de los árboles con el arma en alto. Así que ni siquiera tú puedes esquivar todas las balas aquí, ¿verdad? Podría acabar ahora contigo, pero ¿cómo vas a escapar de esa situación? Eres la única persona a la que creía imposible de vencer. Así que estoy seguro de que tú realmente crees que puedes escapar, ¿verdad? Si es así, quiero verlo, aunque eso signifique arriesgarme a perder. Ayano Kiyoshi lo mira con extrañeza. No puedo esquivar balas a esta distancia, ni eliminarte sin arma. ¿Me tienes acorralado a la perfección y aún así me pides que te muestre una salida? Eso sería absurdo. Tan absurdo como el hecho de que de todos los lugares a donde podía haber corrido, acabe acorralado en la playa, ¿no crees? Al oír estas palabras, Riwen se heló momentáneamente. Ayano Kiyoshi estaba indefenso, pero él también lo estaba. Si alguien le disparaba desde el bosque, no podría cubrirse. Quizás crees que te darías cuenta si alguien se acerca por detrás. Pero sabes, a Yamamura se le da muy bien esconderse, Riwen. Al escuchar esto, Riwen entró en un dilema. Si Yamamura estaba detrás suyo, podría defenderse si se giraba ahora mismo. Y Ayano Kiyoshi estaba indefenso. Así que, en medio segundo que tardaría en mirar hacia atrás, no podría pasar nada. Después de darle vueltas a la opción, decidió simplemente mirar al bosque. Y al mirar, no había nadie. Inmediatamente después, volvió a mirar a Ayano Kiyoshi y sin pensarlo disparó. Pero en ese instante... Riwen, yo no tengo ningún arma, pensó Ayano Kiyoshi. Pero no me hace falta. No tenía que evitar su disparo. Un doble KO era más que suficiente. En medio segundo que Riwen tardó en apuntar su arma, Ayano Kiyoshi sacó una bola de su bolsillo desgastada y la lanzó con todas sus fuerzas. En ese instante, ambas bolas impactaron a cada uno. De normal, esa bola nunca se rompería al lanzarla con la mano, pero Ayano Kiyoshi había estado probando a cortarla para debilitar la capa exterior. Con eso, y la fuerza suficiente, fue capaz de usar su mano como pistola. Riwen se quedó de piedra sin saber qué acababa de pasar, pero con este doble KO, el examen había quedado cerrado. Una hora más tarde, a bordo, Mashima informó del examen. La clase A perdió. Y Horikita usó su punto de protección. La de Riwen quedó en tercer lugar, la de Ayano Kiyoshi en segundo y la de Ichinose en primer lugar.
Todos quedaron aliviados al final del examen, pero Mashima no se movió del lugar y el ambiente comenzó a oscurecerse al darse cuenta de eso. En ese instante, él dijo: el examen especial del juego de supervivencia de la isla deshabitada queda concluido. Con efecto inmediato, comenzaremos el examen especial de la isla deshabitada. Esas palabras anunciaron el comienzo de una nueva batalla, una que claramente se diferenciaba del indulgente juego de supervivencia que acababan de hacer. Con esto se levantó el telón de la batalla de la confianza y la traición, el verdadero filtro de la escuela, diseñado para determinar quién era realmente digno de graduarse. Este próximo examen que les esperaba iba a tener expulsiones, y los puntos de protección no les iban a servir. Si quieres saber la continuación y qué personaje es expulsado en el próximo volumen, te comento que actualmente estoy subiendo a Patreon el resumen del volumen 4 por partes. Únete si quieres apoyar mi contenido y mis resúmenes. Nos vemos próximamente.